Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color gris perla doble. Les voy a tejer la muestra de punto en color rosa, pero ustedes deben hacerlo en gris. Comenzamos tejiendo cadenas muy flojitas, muy largas. En total debemos tejer 154 puntos. Digamos que ya terminamos de tejer las cadenas. Vamos a hacer en la tercera cadena, contando del gancho hacia adelante, un medio punto alto, que es cargando el gancho, sacando un punto de la cadena y cerrando los 3 puntos juntos. Después voy a hacer una cadena larga, como de 2 centímetros de altura, y en el hilito que tiene atrás voy a sacar un punto y voy a cerrar juntos los 2 puntos que tengo en el gancho, como si fuera un medio punto. Les repito el paso. Hice el medio punto alto, hago una cadena larga y en el hilo de atrás hago un medio punto. Paso 2 puntos sin tejer de los que tengo de base y en el siguiente un medio punto normal. Nuevamente hago una cadena larga, en el hilito que tiene atrás dejo un medio punto. Paso 2 puntos sin tejer y en el siguiente hago un medio punto. Así voy a repetir este paso hasta tener 50 motivos como estos. Este sería el motivo número 50. Pasamos 2 puntos sin tejer y vamos a hacer en el siguiente un medio punto alto y en el último punto otro medio punto alto. Así empezamos la vuelta y así la terminamos. Hacemos 2 cadenas, volteamos el tejido y aquí van a ustedes a observar 2 hoyitos. Pues el primero ya lo cubre las 2 cadenas. Vamos a tejer en el siguiente un medio punto alto. Después en el primer motivo, en ese hueco, hacemos un medio punto. Y ahora los motivos van a ir alternados. Tejo el punto y en el siguiente motivo un medio punto. Tejo el punto y en el siguiente motivo un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. ¿Cómo la termino? Con un medio punto en el último motivo y un medio punto alto en cada uno de los 2 puntos de orilla. Entonces en la primera vuelta hicimos 2 puntos de orilla al principio y 2 puntos de orilla al final. En la segunda tejimos 3 porque fueron los 2 medios puntos altos más el primer medio punto que tejimos dentro del primer motivo. Entonces vamos a alternar estas 2 vueltas. Les voy a mostrar cómo hacemos nuevamente la primera. Hago 2 cadenas, volteo el tejido. Recuerden que este espacio ya está cubierto por las 2 cadenas. Entonces en el siguiente punto hago un medio punto alto. Tejo el motivo y en el primer
espacio que encuentro en el primer motivo de la vuelta anterior, hago un medio punto y vuelvo a alternar. Dejo el motivo y un medio punto en el siguiente. Dejo el motivo y un medio punto en el siguiente. Dejo el motivo y termino con 2 puntos de orilla, que son medios puntos altos. 1 y 2. Ahora repito la vuelta número 2. 2 cadenas, volteo mi tejido. Este espacio ya está cubierto. En el siguiente tejo un medio punto alto. Después, en el primer motivo de la vuelta anterior, hago un medio punto. Aquí ya tenemos los 3 puntos de orilla. Repito los motivos alternados. Todas las vueltas van a ir alternados. Entre uno y otro de la vuelta anterior va a quedar el siguiente. Y si comencé esta vuelta con 3 puntos, voy a terminar con 3. Medio punto en el último motivo y 2 medios puntos altos en los 2 puntos de orilla, uno en cada punto. ¿Cómo saber si no estoy aumentando o disminuyendo? En la primera vuelta, con los puntos que les di iniciándola tal y como les expliqué, les deben quedar 50 motivos como estos. Y en la vuelta 2, 49. En la vuelta 3, nuevamente 50. En la vuelta 4, 49. Y eso es lo que deben de observar, ir contando para que no aumente o no disminuya. ¿Cómo cuento las vueltas? La cantidad de vueltas que llevo las van a contar sesgadas. No aquí, sino así. Entonces ya les di el largo y ustedes van a tejer en alto la cantidad de vueltas que quieran que quede de ancho su bufanda. 18 centímetros, 15 centímetros, 20, dependiendo de la necesidad que tengan o del gusto. Entonces repetimos la vuelta 1 y la vuelta 2 constantemente hasta tener el ancho que necesite. Pensemos que aquí ya terminamos el ancho que queremos de bufanda. Comencé con 50 motivos, debo terminar con 50 en esa vuelta. Voy a hacer 2 cadenas, volteo el tejido. Como este punto ya está cubierto, tejo un medio punto alto en el siguiente. Ahora voy a hacer 2 o 3 cadenas. Ustedes van a ir tejiendo y van a valorar qué tanto de largo se necesita que quede esa cadena. Por ejemplo, en el primer punto tejí 2 y ajusta. En el siguiente tejí 3 y me queda grande. Entonces ustedes tienen que ver, dependiendo de cómo tejan, si flojo o apretado, cuántas cadenas van a necesitar. Para la muestra les voy a poner 2 y un medio punto en cada motivo. 2 cadenas y un medio punto en cada motivo. Para saber si está adecuado el número de cadenas de separación, tengo que medir con la parte de abajo. Si estoy en este motivo, nada más los pongo alineados y veo si me está dando la misma tensión. Si veo que está apretado, le aumento una cadena. Si veo que está bien, pues sigo tejiendo. O las tejo más apretadas o más flojitas. Pero todo eso tienen que ver para que no quede encogido un lado de la bufanda o demasiado flojo. Entonces termino en el último motivo con un medio punto, 2 cadenas y mis 2 puntos de orilla.
Ahora voy a tejer sobre el lado ancho de la bufanda. Aquí ya emparejé los dos lados largos. Lo que voy a hacer es el mismo punto pero alineado. Voy a tejer 8 motivos consecutivos, uno detrás de otro. Así deben quedar. Ahora voy a contar 2 motivos y en el medio punto saco un punto y ahí lo dejo en el gancho. Después cuento 2 motivos y en el siguiente punto saco un punto y ahí se queda en el gancho. Cuento 2 motivos y en el siguiente medio punto saco un punto y se queda en el gancho. Tengo 4 puntos, voy a cerrarlos juntos. Hago una cadena de remate, una cadena muy apretada y tejo 2 motivos más, alineados también, uno arriba del otro. No volteo el tejido, todos van por el derecho. Y voy a dejar más o menos de separación de 2 a 3 centímetros. Y ahí hago un medio punto. Estos van a ser los flecos de la bufanda. Vamos a repetir este paso hasta terminar con el ancho de la bufanda. Voy a tejer 8 motivos alineados. Y repito, voy a sacar un punto pasando 2 nudos, lo dejo en el gancho. Paso 2 nudos, saco otro punto y lo dejo en el gancho. Paso 2 nudos, saco otro punto y lo dejo en el gancho y después los cierro juntos. Ahora hago una cadena de remate muy apretada. Dos motivos más. Dejo de separación de 2 a 3 centímetros entre un medio punto y otro. Y ahí hago un medio punto. Y así hasta terminar. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo de la bufanda, en el lado angosto, por supuesto. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para el gorro vamos a tejer 26 cadenas. Y vamos a hacer un medio punto alto, contando en el tercer punto del gancho hacia adelante. Enseguida hago un motivo. Paso 2 puntos y en el tercero hago un medio punto. Y continúo tejiendo los motivos.
que en total fueron 7. Paso 2 puntos sin tejer y voy a terminar esta vuelta con 2 medios puntos en los 2 últimos puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto de orilla y un medio punto más en el primer motivo. Hago la vuelta con motivos alternados y en el caso del gorro vamos a comenzar la vuelta de una forma y a terminarla de otra, a diferencia de la bufanda que se comienza y se termina igual. En la bufanda ambos lados nos quedan idénticos y en el gorro un lado va a quedar angosto y otro ancho. Termino mi vuelta con un medio punto en el último motivo y 2 medios puntos altos en los 2 puntos de orilla. Si aquí hice medios puntos altos, a la vuelta vuelvo a hacer medios puntos altos porque este va a ser el lado que me va a quedar largo. Entonces hago mi primer medio punto alto y comienzo con los motivos. Las vueltas van igual que en la bufanda, excepto el inicio y la terminación. Continúo haciendo mis motivos alternados. Y termino mi vuelta con 2 medios puntos. Y por el contrario, si terminé esta vuelta con 2 medios puntos, la voy a iniciar también con medio punto. Hago una cadena, tejo 2 medios puntos, un medio punto en el primer motivo, continúo tejiendo con mis motivos alternados. Que ahora van a ser 6, termino haciendo un medio punto en el último motivo y 2 medios puntos altos en los 2 puntos de orilla. Y les repito, si termino con 2 medios puntos altos, comienzo también con 2 cadenas y un medio punto alto, que serían los 2 medios puntos altos. Enseguida los motivos alternados, que ahora van a ser 7. Y termino con 2 medios puntos. Y aquí creo que ya se empieza a apreciar que este lado está más ancho y este más angosto.
Lo voy a doblar para que vean. Y estamos tejiendo las mismas vueltas, pero aquí queda reducido porque es lo que va a ir en la parte de arriba de la cabeza. Entonces vamos a ir alternando estas vueltas con las mismas instrucciones que les acabo de dar hasta tener el contorno de la cabeza. Terminamos ya de tejer, digamos que el contorno, la medida que tenemos de la cabeza. Y la única recomendación pues es que se termine idéntica a la primera vuelta con 7 motivos. Recuerden que la primera llevó 7, después 6, 7, 6. Entonces debemos terminar con 7 motivos, tal y como empezamos. En la parte que quedó angosta, en donde hicimos solo medios puntos, vamos a tejer una vuelta de macizos. Hacemos 3 cadenas. Y en la primera vuelta, porque ahora vamos a ir vuelta por vuelta, en la primera vuelta hago un macizo incompleto, paso sin tejer la siguiente vuelta y en la otra hago otro macizo incompleto y los cierro juntos. Paso esta sin tejer y en la siguiente hago un macizo que se quede incompleto en el gancho. Paso nuevamente una vuelta sin tejer y en la otra hago un macizo incompleto. Paso una vuelta sin tejer y en la otra un macizo incompleto. Estos 3 macizos incompletos los vamos a cerrar juntos. Y así hasta terminar voy de 3 en 3. Tengo que pasar una vuelta sin tejer y hacer el macizo en la siguiente. Paso una vuelta sin tejer y un macizo en la siguiente. Se quedan los 3 incompletos en el gancho y después se cierran juntos. Vean cómo disminuye. Terminamos ya con todos los puntos. Vamos a unir el principio del tejido con el final con una vuelta que se inicia con una cadena. Después, debajo del último macizo de esta vuelta, los que hicimos incompletos, voy a tejer medio punto. Hago 2 cadenas y en el primer medio punto de los 2 que teníamos en la orilla lo atravieso y hago un medio punto. 2 cadenas y en las cadenas que hicimos de base para iniciar el gorro, esas son las que voy a levantar y voy a buscar el motivo que está atrás y ahí hago medio punto. 2 cadenas, busco las cadenas del lado de enfrente, el motivo del lado de atrás y ahí hago un medio punto. 2 cadenas, busco las cadenas en la parte de enfrente, el motivo en la parte de atrás y hago medio punto. 2 cadenas y un medio punto en el punto de orilla. Esto va a quedar por el revés, así que damos vuelta. Y quiero que vean que no se nota la costura, no se nota la unión. Está aquí. Entonces vamos a continuar tejiendo ahora en la parte de abajo. Hago una cadena y en el primer punto que encuentro un medio punto. Y voy a continuar haciendo motivos. Y los voy a colocar hasta donde me dé el largo de cada motivo. Lo tejo y más o menos mido y ahí voy a colocar el medio punto. Lo tejo, mido más o menos. No debe reducir, al contrario, debe quedar un poco holgado, miren.
y así hasta terminar la vuelta. Hago el último motivo de esta vuelta y en el primer medio punto que tejí hago un punto deslizado. Después paso con punto deslizado a la mitad del primer motivo de la vuelta anterior, hago una cadena y en ese mismo espacio un medio punto, y voy a repetir estos motivos alternados, que a diferencia de la bufanda o de esta parte de la gorra, se van a tejer todos por el derecho, no una vuelta por derecho y una por revés. Cerramos esta vuelta igual que la anterior con un punto deslizado en el primer medio punto. Pasamos con punto deslizado al primer motivo. Hacemos una cadena, un medio punto y comenzamos a tejer motivos alternados. Esta es la última vuelta. Al terminar, hacemos un punto deslizado en el primer medio punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer las flores. Vamos a hacer 5 piezas en color gris, recuerden que es gris perla, y va tejido doble, y 5 piezas en estambre lila también doble. Recuerden que yo les estoy haciendo la muestra en color rosa. Hacemos un anillo mágico, una cadena, y dentro de ese anillo voy a tejer un medio punto. Después voy a hacer 2 motivos consecutivos. Estos deben tener 2.5 o 3 centímetros de altura. Va uno arriba del otro y después dentro del anillo hago un medio punto. Este es el primer pétalo, vamos a hacer 6, entonces repito, hago un motivo, enseguida hago otro, están alineados uno encima del otro, y en el anillo un medio punto. Y así hasta tener 6 pétalos en total. Cortamos el hilo, vamos a dejar un extremo aproximadamente de 5 centímetros y los dejamos ahí pendientes porque nos van a ayudar a atar esta flor a la bufanda y a la gorra. Vamos a tejer la segunda hilera de pétalos de la flor. Ustedes deben tejerla en color lila, yo se las voy a hacer en color azul. Hacemos un anillo mágico, enseguida 6 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer un macizo, y lo que vamos a repetir son 3 cadenas, un macizo dentro del anillo, 3 cadenas, un macizo dentro del anillo hasta tener 6 espacios como estos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta en la tercera cadena de las 6 que tejimos al principio. Hacemos un punto deslizado dentro del primer espacio, una cadena y ahí mismo un medio punto. Vamos a hacer nuevamente 2 motivos consecutivos de 2.5 a 3 centímetros de altura cada uno, y regresamos al primer espacio, al mismo que tejimos anteriormente, y hacemos un medio punto. Ahora paso al siguiente espacio y hago otro medio punto y repito estos 2 motivos.
Regreso al segundo espacio, hago un medio punto, paso al tercer espacio, hago otro medio punto, repito los 2 nudos, regreso al tercer espacio, hago medio punto, paso al cuarto espacio, hago medio punto hasta tener 6 pétalos como estos. Vamos a hacer 5 piezas en total. Terminando, cortamos el hilo, dejamos aproximadamente 5 centímetros y lo vamos a deslizar hasta llegar al centro, pero por la parte de atrás, y ahí lo dejamos pendiente en cada una de las 5 piezas. Para colocar las flores en el gorro hay que levantar la vista que tejimos. Y de preferencia buscar la unión. Y ahí vamos a colocar la flor. Entonces lo que hice con la flor fue pasar los hilos de la flor pequeña a través de la flor grande. Después tenemos que pegar o coser una cuenta en el centro. Como ustedes están tejiendo esto en color lila y esto en color gris, la cuenta va a ser morada. Y lo único que tenemos que hacer es pasar las hebras a través del gorro. Pasamos primero las del color gris y más o menos a 1 centímetro de distancia hacia la izquierda colocamos el gancho y pasamos las hebras en color lila y la atamos por dentro. Después ocultamos el sobrante entre el tejido en ambos colores. Así debió quedar el gorro. Vean que los pétalos están alineados, no están intercalados, no están entre uno y otro, sino exactamente atrás uno del otro. Y así debieron quedar ambos extremos de la bufanda. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.